Muy bien, muy bien, muy buenos días, buenos días. Pues vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por este domingo más que tú nos das para poder escuchar tu voz. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestro corazón, que no haya nada que pueda estar distrayendo, Padre, este mensaje tan importante que hoy vamos a escuchar. Y todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues hoy quiero seguir compartiendo un poquito de la Pascua, ya que nos estamos acercando a la Pascua y a Semana Santa, y que a veces la gente pierde de vista lo que significa la Pascua, pierde de vista lo que significa la Semana Santa. Tristemente, hoy el mundo lo único que está buscando es tratar de ocultar o simplemente no mostrar lo que sucedió hace 2000 años. Hoy quiero compartirte algo en el que ahora sí que unas semanas antes, o podríamos decir días, que Jesucristo fue crucificado, realmente Jesús le decía a los apóstoles que él iba a morir, que él iba realmente a partir. Y claro que ellos no querían escucharlo, no querían escuchar eso de que cómo que vas a morir o cómo que te vas a ir y que no, así que con quién nos vamos a quedar, ¿no? Y realmente hubo una situación en la cual hubo un hombre que era un fariseo, era un religioso, y este hombre que realmente estaba dentro del grupo del Sanedrín, para poder entender a este hombre que se llamaba Nicodemo. Nicodemo realmente era un hombre religioso. Y no nomás eso, sino que también era un maestro. Realmente él enseñaba la palabra de Dios, él enseñaba la Torá. Y claro que él pensaba que de alguna manera sabía, ¿no? Cómo podía tener esa relación con Dios. Pero cuando Nicodemo se entera y se da cuenta de que Jesucristo empieza a hacer muchos milagros, realmente él simplemente dijo, este hombre no es normal. Es decir, no es un profeta, ¿sí? Porque los profetas no hacían ese tipo de milagros. Hay algo en este hombre, y este hombre de alguna manera lo que hacía era acercarse a querer conocer a Jesucristo. Y claro que vamos a leer una parte de esta enseñanza para poderlo entender, y te vas a dar cuenta de que él se acerca de noche. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué de noche? ¿Cuál era la razón? Pudo haber sido de día. Y simplemente lo hizo, ¿por qué? Porque tenía que estar a escondidas de las personas que estaban dentro del Sanedrín. Es decir, todo ese grupo religioso, Anás, Caifás y todas esas personas religiosas que están manejando supuestamente toda la cuestión religiosa en Israel, tenían prohibido hablar con Jesucristo. Y este hombre realmente, Dios mueve su corazón a decir, hay algo en él y quiero saber quién es él. Y quiero que abramos nuestras Biblias. Voy a leerte varios versículos. Está en el Evangelio de Juan. Y vamos a empezar, ahora sí que vete al capítulo 3, ¿sí? Para poder entender ahora sí lo que vamos a leer, lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y en este capítulo vamos a entender claramente lo que este hombre, ¿sí? Al estar con Jesucristo, imagínate estar con él, fíjate cómo se da toda esta escena, y voy a desarrollarte todos estos versículos para poder entender lo que Dios hoy nos quiere decir. Entonces, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y dice, un principal entre los judíos. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, imagínate, un maestro diciéndole a Jesucristo como si fuera un maestro. Realmente Jesucristo no fue un maestro. A veces la gente lo toma como un maestro o lo toma como un profeta. No, no fue ni un maestro ni tampoco fue un profeta. Es el Hijo de Dios que vino al mundo y que él sabía que venía a morir, tanto a vivir como a morir, y realmente a mostrar quién era él. Y dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Cuando hablamos de cierto, dices tú, bueno, ¿de qué significa? Es una verdad. Cuando dice de verdad en verdad, te digo, es una verdad absoluta. Porque muchas veces podemos escuchar en la Biblia que dice de cierto y está hablando de una verdad. Pero estamos hablando que esta fuera una verdad notarialmente, ¿sí?
había un notario público que estaba confirmando que lo que estaba diciendo era una verdad. Por esa razón dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate la manera en que Jesucristo se presenta delante de Nicodemo, ¿sí? Y le hace ver claramente lo que está pasando en su corazón. Es decir, no le dijo no soy ningún maestro, tampoco no le dijo soy un profeta, sino simplemente lo trató con amor. Y luego dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aquí Dios nos hace ver claramente que este hombre ya era una persona de edad. Y le dice claramente, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿sí? No puede entrar en el reino de Dios. Cuando habla del agua, está hablando de la palabra de Dios. No está hablando de un agua física como tal, sino está hablando de la palabra de Dios. El que no nace, ahora sí que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Que si Nicodemo realmente, siendo un hombre religioso, siendo un maestro de Israel, claramente no entendía. Y claro que cuando le compartimos a la gente, le decimos, es que tienes que nacer de nuevo, la gente no lo entiende. ¿Cómo tengo que nacer de nuevo? ¿De qué me estás hablando? Este mismo hombre decía a Jesús, no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Y en ese momento respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Ahora sí que, fíjate la manera en que le dice, no puede ser que tú siendo maestro de Israel no entiendas lo que te estoy diciendo. No puede ser que no entiendas de qué te estoy hablando. Y en ese momento le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjate la manera en que Jesucristo simplemente le hace ver quién era él. Fíjate cómo mismo Jesucristo le dice, ¿no eres tú maestro de Israel? ¿No eres tú el que realmente está enseñando las escrituras o estás enseñando la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que tú, teniendo el conocimiento de la palabra, no sepas de cuál te estoy hablando? Y te digo una cosa, así sucede con las personas religiosas. ¿Por qué razón? Porque no lo entienden. Hay mucha gente que lee la palabra de Dios, pero no entiende claramente lo que Dios le quiere decir a su corazón. ¿Sí? Aquí lo importante es entender, él lo había visto, lo había escuchado, había visto todos los milagros que él había hecho, ¿sí? Y de hecho, el capítulo 7 vemos cómo Nicodemo defendió a Jesucristo. Cuando el Sanedrín quería realmente matarlo, quería enjuiciarlo y llevarlo a la muerte. Y Nicodemo en ese momento dice, ¿se podrá juzgar a un hombre sin antes hablar con él? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tenían envidia. Todos los religiosos en ese momento tenían envidia de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque simplemente porque no querían dejar el poder. No querían, querían seguir controlando. Y perdieron de vista claramente quién era él. Y te digo una cosa, hoy sucede lo mismo. Hoy la gente religiosa quiere tener el control y no quiere entender claramente que solamente hay un camino para poder llegar delante de Dios. Simplemente ellos toman su decisión de hacerlo a su manera, creyendo que saben. Y como le dijo Dios, o así que Jesús a Nicodemo, ¿no eres tú maestro de Israel? Te digo una cosa, no sabes nada. No sabes de qué te estoy hablando. Así que realmente vemos cómo Nicodemo empieza realmente a darse cuenta verdaderamente quién era este hombre. Así que le dice claramente, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos, sin excepción, todos necesitamos nacer de nuevo. Sea religioso o no sea religioso. Todos. Tengas la religión que tengas, todos necesitamos nacer de nuevo, espiritualmente hablando, que es lo que dice la Biblia.
Así que si quieres ir al cielo, más vale que nazcas de nuevo. Si quieres ir al cielo, más vale que reconozcas lo que dijo Jesucristo en este capítulo y lo que tú tienes que hacer. Así que es la única forma para poder entrar al cielo. Entonces Jesús toma este tiempo, ¿para qué? Para explicarle a Nicodemo lo que significa nacer de nuevo. Y hoy, esta mañana, es lo que quiero decirte. Voy a tomar el tiempo para que puedas entender lo que significa nacer de nuevo. Y de inmediato, Jesús, ¿qué hizo? Empezó a cautivar el corazón de Nicodemo. Eso es lo que Dios quiere. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, lo que busca Dios es cautivar primeramente tu corazón. ¿Y sabes cómo lo hace? Con amor. Esa es la manera en que lo hace. ¿Para qué? Para que pongas atención y para que te des cuenta de cuáles son tus necesidades. Tú crees saber cuáles son tus necesidades y sobre todo espirituales. No, perdóname, no las conoces, no sabes de qué estás hablando. Así que si estuvieras en este lugar, tendrías que escuchar muy atento. Tendrías que entender claramente lo que este mensaje te quiere decir. Así que, ¿por qué Cristo le dijo a Nicodemo? Le dice que todo lo que sea sabio, todo el que es sabio como tal, tiene que saber escuchar. Y muchas veces el sabio entra en una necedad. ¿En cuál? En no querer escuchar. En creer que él conoce su camino, que tiene su religión y que no va a cambiar lo que le han enseñado por lo que Dios dice en su palabra. Digo, ¿cómo es posible que digas eso? Entonces, ¿por qué Dios nos dejó el testamento? ¿Por qué Dios nos dejó la heredad? Así que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es muy importante que entendamos la verdad de este mensaje. Así que al decir Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, es una insinuación a Nicodemo para decirle, con toda tu formación, porque tú puedes tener una formación religiosa. Es más, tú vienes de una familia religiosa. Es más, tú tienes una religión por heredad. Quiero que lo sepas. ¿Por qué? Porque has creído por lo que han creído tus padres, tus abuelos y tus tatarabuelos, o en el país en el que tú estás viviendo. Si tú hubieras nacido en China, pues estarías creyendo en Buda. Si hubieras nacido en los países árabes, estarías creyendo en Alá. Entonces, fíjate cómo es una heredad la cuestión religiosa. Así que realmente Jesús le está insinuando y le dice a Nicodemo, con toda tu formación, con toda tu popularidad, con todo tu poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un principal de la sinagoga. No estarás allí, no estarás en el cielo, a menos que haya un cambio en tu vida. Sea lo que sea, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio en tu vida. Y le digo lo mismo, te lo digo mismo a ti, que si cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, tiene que haber habido un cambio en tu vida. No puedes seguir igual. No puedes decir que aceptaste a Cristo en tu corazón y seguir viviendo igual. Es imposible, porque lo que hace Dios es cambiar el corazón. Es imposible porque lo que hace Dios es cambiar la mente. Es lo que hace, transforma tu vida. Así que no importa lo que hayas hecho, ni cuántas iglesias hayas ido, ni cuántos maestros hayas escuchado. No importa, eso no tiene nada que ver. La única forma en la que iremos al cielo es la misma forma en la que Jesucristo le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿De qué está hablando? Está hablando del espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En el momento en que pecamos, la Biblia dice que nuestro espíritu muere y necesita reconciliarse con Dios. Por eso le dijo, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un pecador. Oye, aún siendo un religioso, a veces pensamos que la gente religiosa o las personas que representan una religión, pensamos que no pecan. Perdóname. Jesucristo les decía claramente a ellos, ustedes son unos hipócritas. Ustedes están vestidos de blanco por fuera, pero por dentro están echados a perder. Están podridos. Entonces, fíjate la manera en que Jesucristo enfrenta a los religiosos y les hace ver claramente que es una hipocresía. No tiene nada que ver con una relación con Dios. Así que entendemos realmente cuál fue el primer nacimiento. El primer nacimiento fue cuando naciste del vientre de tu madre. Ese es el primer nacimiento. Pero el segundo nacimiento es el espiritual. Así que Cristo le dijo de una forma, ahora sí que inequívoca, así como diciendo, puedo haber dicho, fíjate lo que pudo haber dicho Jesucristo. Oye, mira, puedes ir al cielo si haces esto o aquello, si te portas bien.
Si cumples estos mandamientos, no necesariamente necesitas cumplir los 612 mandamientos, no hay que exagerar, ¿no? Pero si cumples ciertos mandamientos y te portas bien y tienes una actitud correcta hacia tu prójimo, vas a ir al cielo. Perdóname. Eso es una gran mentira, es un gran engaño. No es la manera para poder ir al cielo. Así que realmente Jesús le está hablando de nacer de nuevo. Debe haber una transformación en un corazón. Eso es lo que hace Dios, transforma tu corazón. Y que tiene que ser tan evidente que realmente que sepamos sin duda que estamos siendo transformados. Cuando la gente te diga, oye, es que estás loco, vas en buen camino. Vas en buen camino porque la Biblia dice claramente que los que hemos creído dicen que estamos locos. Claro, entonces vas en buen camino. Que si estás creyendo realmente lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús comienza a explicarle todo lo que has hecho en tu vida. Fíjate lo que le dice a Nicodemo. Y aunque tú creas que me ha servido, porque eso es lo que sucede con la cuestión religiosa. Estos hombres piensan que por haber servido a Dios, tienen derecho de entrar al cielo. No, no es así. El hecho de que tú me hayas servido, Nicodemo, y hayas sido un maestro en el Sanedrín, y entiendas perfectamente la Torá, es más, te sepas la palabra de memoria, ¿sí? No vas a ir al cielo. Tienes que tomar una decisión. Así que, ¿cuál es la naturaleza de esto? ¿Cuál es la idea general de nacer de nuevo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la experiencia? Porque es una experiencia en la que Dios quiere realmente que tú tengas al momento de conocerlo a Él. Decidimos que no podemos tener un segundo nacimiento físico. No podemos. Por eso simplemente Nicodemo dijo, ¿cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Es imposible. Claro que es imposible. No puedes nacer de nuevo. Tienes que nacer espiritualmente. No está hablando de la carne. Así que Cristo procede a explicarle. Y es lo que Dios quiere explicarte esta mañana. Es una experiencia espiritual para que la puedas entender. Es algo que el espíritu que Dios hace en la vida de la persona. Que si quién es el que mueve el corazón o quién es el que te hace ver claramente cómo está tu situación delante de Dios, el Espíritu Santo. Es el que te hace ver claramente, el que te redarguye. Y recuerda que Dios tiene a su favor la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia te recuerda lo malo que tú has hecho. Por eso está grabada la conciencia. Así que el espíritu es el que realmente Dios mueve para que la persona se dé cuenta de cómo está su situación delante de Dios. Y muchos aquí podemos decir que somos salvos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espíritu nos da convicción de nuestro pecado. Por eso podemos decir que somos salvos. Pero no por el hecho de que la gente escuche. Ahorita que estuvimos, ahora sí que este tiempo que Dios nos dio para poder estar con nuestro hijo, ¿sí? Le estábamos compartiendo a una persona que me decía, es que mis papás son cristianos. Le dije, yo no te pregunté eso. Yo te pregunté si tú le has entregado tu vida a Cristo. Es diferente. Dios no tiene nietos. Dios nada más tiene hijos. Entonces en ese momento ella empezó a entender y decía, bueno, pero es que yo he leído la Biblia, siempre me han enseñado a leer la palabra de Dios. Correcto. Qué padre que te enseñaron a leer la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿eres salva? Esa es la pregunta. No necesito preguntarte nada más. ¿Has vuelto a nacer? No entendía lo que le estaba diciendo. Y en ese momento le digo, tú tienes que entender lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué sirve que leas la Biblia si estás haciendo tu voluntad, mas no la voluntad de Dios? ¿De qué sirve? No me puedes decir que conoces a Cristo cuando Cristo no te conoce a ti. Porque mucha gente puede decir, yo conozco a Cristo, he escuchado hablar de Jesucristo. No, el punto no es que tú lo hayas, no que lo conozcas tú a Él, sino el punto es que Él te tiene que conocer a ti. Esa es la gran diferencia. Así que realmente el Espíritu nos está ayudando a entender cómo poder tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque nos mueve a leer, nos mueve a orar, ¿sí? Dios te dice claramente que te ha amado. Claro, Dios nos ama. Dios ama a su creación. ¿Por qué? Por eso nos creó, pero aborrece el pecado y tiene ira contra el pecador. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque tú tienes que tomar la decisión, es una decisión personal. El Espíritu Santo empezó a mostrarte que nuestras obras, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que nuestras buenas obras nos pueden llevar delante de Él. No, perdóname, no es suficiente. Hagas lo que hagas, digas lo que digas.
tus obras no significan absolutamente nada. La Biblia dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así que el Espíritu es el que realmente te hace ver cómo estás delante de Él. Él nos llevó al punto de mostrarnos y ayudarnos a entender lo que significa nacer de nuevo. Tenía que haber una persona que realmente te diera a entender y te dijera qué es lo que necesitas hacer. Porque muchas veces la gente dice, ¿crees en Dios? Ah, muy bien, qué padre que crees en Dios. ¿Estás pasando por un problema? No te preocupes, pídele a Dios. Pídele a Dios. Dios no te va a escuchar. ¿Cómo dices pídele a Dios? Y la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. La única manera en que Dios te escucha es a través de su Hijo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Y la Biblia dice que es Cristo. Entonces, ¿cómo le puede decir a la persona que le hable a Dios o que le pida a Dios o que lea la palabra de Dios para que en ese momento pueda escucharlo? No, no es así. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que entender cuál es nuestra situación y tenemos que arrepentirnos. Todos hemos pecado. La Biblia dice claramente que no hay un solo justo en esta tierra. Nadie. Todos somos pecadores. Abraham pecó, Salomón pecó, David pecó, Moisés pecó, Jeremías pecó, que si todos, esos hombres que de alguna manera vivían para Cristo o vivían para Dios, todos fueron pecadores y Dios nos lo muestra. Así que tenemos que confesar nuestros pecados y además arrepentirnos. Y en ese momento aceptar a Cristo como qué? Como nuestro Salvador personal. Tú tienes que aceptarlo en tu corazón. Nadie te va a poner una pistola, ¿para qué? Para que realmente lo aceptes. Es como cuando te vas a casar con alguien. Nadie te va a poner una pistola para casarte con esa persona. La Biblia dice que nosotros somos la novia y Jesús es el novio. Entonces, si te quieres casar con el novio, tienes que tomar la decisión de aceptarlo como el novio. Luego, hay una experiencia definitiva, una experiencia en la cual el Espíritu Santo nos da convicción. ¿Convicción de qué? De pecado. Porque cuando tú pecas, el Espíritu te dice, eso está mal. Es más, te hace sentir mal. Eso es lo que hace. Te da convicción. Yo recuerdo perfectamente que cuando le entregué mi vida a Cristo, era una persona que no hablaba correctamente, quiero que lo sepas. Que si en mi casa mi papá decía que no podíamos ir tonto, pero cuando fui, ahora sí que al centro de la ciudad, a trabajar en el centro, hablaban otro idioma, completamente diferente al idioma, el español, ¿correcto? Entonces, ahora sí que ahí lo aprendí. Es muy fácil aprender las malas palabras, ¿eh? Es fácil aprenderlas. Y claro que en ese momento recuerdo que cuando dije la primera mala palabra, me sentí muy mal. ¿Quién hizo eso? El Espíritu. ¿Por qué razón? Porque me hizo ver claramente que lo que estaba haciendo estaba mal delante de los ojos de Dios. Claro, cuando mentí, me sentí mal. ¿Por qué razón? Porque para Dios eso está mal. Yo la gente piensa que mentir no pasa nada. Es más, le llaman mentiras piadosas. ¿Piadosas? ¿De parte de quién? No existe una mentira piadosa. La Biblia dice claramente, o eres frío o eres caliente. De una llave no puede salir agua dulce o agua salada. No puede salir. O sale agua dulce o sale agua salada. Así que la experiencia es a través del Espíritu. Es una de las principales tareas. ¿Cuál? Convencernos que existe todavía el pecado. Aunque ya le entregaste tu vida a Cristo y Él ya te perdonó y su sangre realmente fue lo que limpió la mancha de tus pecados, ¿sí? Y lo hayas aceptado como tu Señor y Salvador, Dios sabe perfectamente que tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué razón? Porque seguimos pecando. Pablo decía claramente, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que tengo que hacer, no puedo. ¿Por qué razón? Porque tenía una lucha contra su carne. ¿Sabes cuál es tu peor enemigo? Tú. A veces puedes estar pensando en la persona que duerme a tu lado. No. Tu peor enemigo eres tú. Tu propia naturaleza. Así que la muerte en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo pagó toda nuestra deuda de pecado. Eso es lo que hizo Dios ahí. Él padeció y sufrió 3 horas. Y Dios nos hace ver claramente que lo que Él vivió es como si fuera una eternidad. Si tú no aceptas a Jesucristo, vas a padecer y vas a sufrir, no 3 horas, vas a sufrir la eternidad completa en un lugar que se llama el infierno. Porque además a la gente no le gusta escuchar hablar del infierno. Es más, le es muy fácil decir que el infierno es el que estamos viviendo aquí.
perdóname. Aquí no estamos viviendo el infierno. Aquí estamos viviendo lo que el hombre ha hecho. La Biblia dice que somos arquitectos de nuestro propio destino. Haces bien, te irá bien. Haces mal, te irá mal. Es normal, es lógico. Así que Él hizo posible el poder perdonar todos tus pecados en esa cruz. Nos arrepentimos de nuestro pecado y lo aceptamos a Él. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Eso. Hoy que tuve la oportunidad de salir y preguntar a la gente y decirle, oye, ¿qué significa para ti la Pascua? No me sabían qué significaba. No sabían, los jóvenes no saben lo que significa la Pascua. Piensan que es nada más es salir de viaje, ¿no? Un tiempo de vacaciones. O te ponen conejitos, ¿no? Y huevitos. No, eso no tiene nada que ver con la Pascua. No tiene nada que ver con lo que Dios hizo hace 2000 años. Pero fíjate cómo Satanás ha tratado de qué? De ocultar eso. Para que la gente no se dé cuenta de lo que sucedió hace 2000 años. Pero aún así, hay gente que todavía cree. Hay gente que todavía sigue creyendo en lo que sucedió hace 2000 años y lo sigue compartiendo. Y eso es lo que Dios ha hecho. Dile a la gente que hay una esperanza. ¿Por qué razón? Porque todos vamos a morir. Tal vez tú hayas asistido a una iglesia por años, ¿no? O tal vez me digas que tienes una Biblia en tu casa. Sí, tal vez la tienes como un amuleto, ¿no? A un lado, ¿no? O tal vez abierta, pero hasta ahí nada más. Y al examinar tu vida, piensa, ¿nunca he hecho nada malo? Si tú crees que no has hecho nada malo, es a tu perspectiva, no a la perspectiva de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe perfectamente cómo está tu corazón. Así que ve todo lo bueno. Tú puedes estar viendo todo lo bueno que hiciste en tu vida. No lo cuestiono, no cuestiono que tal vez hayas hecho cosas buenas, no lo cuestiono, ¿sí? Pero Nicodemo tenía una larga lista de buenas acciones. ¿Por qué? Porque era un maestro de Sanedrín, era un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre que enseñaba la palabra de Dios, era un hombre que se reunía con la gente que conocía la palabra. No dudo que también haya tenido una larga lista y no dudo que le haya dicho a Jesús, es que fíjate todo lo que he hecho. Mira, todo lo que tú hayas hecho religiosamente hablando, para Dios no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso Dios le tuvo que decir a este hombre, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Y Cristo le dijo realmente eso. ¿Cómo se lo dijo? Con amor. Este hombre le entregó su vida a Cristo, probablemente tenía 75 o 80 años, no lo sé, pero era un hombre adulto. Hoy Dios se acerca a los jóvenes para que se den cuenta claramente de lo que va a haber en la eternidad y los jóvenes no quieren creer. Y la gente anciana tampoco lo quiere creer. Simplemente creen que ya tienen están bien delante de Dios o que ya cumplieron con su familia. Y el hecho de haber cumplido con tu familia no significa que hayas cumplido con Dios. Esa es la gran diferencia. Yo le entregué mi vida a Cristo a los 36 años de edad. Yo siempre escuché hablar de Jesucristo. Siempre. Y simplemente lo escuché como el que lo crucificaron los judíos, ya sabes, ¿no? Pues sí, claro, son los enemigos de los árabes, los judíos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, te pones a pensar de que pues, no tiene nada que ver con lo que la palabra dice. Y en ese momento Dios se acercó a mi vida y me hizo ver claramente de cómo estaba delante de Dios. Aunque creía en Dios y tenía temor de Él y tenía temor de hacer lo malo, ¿sí? Eso no significaba que yo tenía una relación con Él. En ese momento Dios se acercó a mi vida y me hizo ver claramente cómo estaba mi situación delante de Él. ¿Por qué razón? Porque quiero decirte que cuando me dijeron, ¿crees en el infierno? Sí, sí creo. ¿Crees en el cielo? Sí. Si te mueres, ¿a dónde vas? Al cielo. Así lo dije. Y todavía la persona me dijo, ¿tú crees que por tus ojos azules y por tu buena y por tu buena, crees que vas a ir al cielo? Perdóname, pero no. ¿Has pecado? Bueno, todos hemos pecado. Pero muchas veces estamos comparando nuestro pecado con otras personas. Eso es lo que hacemos. Así que en ese momento entendí lo que era tener una relación con Dios y entendí lo que era morir a mí mismo. Tenía que entregarle mi vida a Cristo. Tenía que dejar que Él gobernara mi vida. Tenía que bajarme del trono de mi corazón porque yo hacía mi voluntad, mas no la voluntad de Dios, para que Él la guiara y la gobernara. Eso es nacer de nuevo. Dios habló a mi corazón y me mostró que necesitaba un cambio radical. Claro,
Pensamos que no necesitamos un cambio radical. Claro que necesitamos un cambio radical. Todos lo necesitamos. Hay un solo camino que nos hace aptos para ir al cielo. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy el camino. Es el único que dijo. No dijo más. Yo soy el camino. O le creemos a Él o no le creemos a Él. Porque Dios no te va a forzar para que le creas. Entonces, al ver a Nicodemo, este hombre, porque fue un gran hombre, lo dice la palabra de Dios, pensemos en la gente que hoy podría darnos una impresión, en el cual lo ves externamente, ¿no? Pero no conoces su interior. No sabes quién es la persona. Recuerdo que ayer estábamos con unos amigos y se nos acercan unas personas a pedir algo. Y los veías y tú decías, oye, estos creen que por su apariencia lo que nos están pidiendo es correcto y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Mucha gente quiere engañar hoy a la gente, haciéndole pensar que hay una necesidad y no existe tal necesidad. Recuerda algo importante. La Biblia dice, podrás engañar al hombre, pero no puedes engañar a Dios. ¿Sabes por qué razón? Porque Él pesa los corazones. Él conoce tu corazón. Digas lo que digas. Vas a sacar muchas justificaciones. Digas lo que digas. Dios conoce tu corazón. Así que Dios conoce lo interno y conoce perfectamente todo lo que hemos hecho mal. Todo. Está escrito, dice la Biblia. Dios quiere que veamos nuestro pecado. Si tú no ves tu pecado y tú no te das cuenta de que has hecho mal, ¿sí? No te compares con las demás personas. Si no es tú, personal, tú has hecho mal, has pecado, no eres digno de ir al cielo. No soy digno de ser hijo de Dios. Tú tienes que reconocer que estás mal delante de Él. Entonces, cuando realmente tú reconoces, es cuando la palabra entra en acción. Es cuando empiezas a entender lo que Dios está diciendo en la palabra. Y claro que frente a la Biblia, nadie puede decir nada. Que hoy, te digo una cosa, aún en la Biblia la gente miente, ¿sí? Aún con la Biblia les hacen jurar y aún así la gente miente. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es un mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque su padre es mentiroso. ¿Y quién es su padre? Satanás. Y la Biblia dice que es el padre de mentira. Sería imposible de pensar, creer que ellos van a decir la verdad. No. La Biblia dice claramente que tú tienes que tener un padre. O tu padre es Satanás o tu padre es Dios. Porque Dios le dio la potestad tanto a Cristo como a Satanás. Esa es la diferencia. Y la verdad es que todos necesitamos el perdón. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos rendir nuestra vida a Dios si queremos ir al cielo. Esa es la única manera. Te hago una pregunta. Tal y como es o como eres, ¿crees que Dios te aceptará en el cielo? Tal y como tú eres. Tú tienes la respuesta. Tú puedes decir tal vez sí, pero cuando llegues delante de Dios, tal vez diga Dios no. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque su palabra dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Sabes qué dije Jesús? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte. Así que tú tienes que entender claramente cómo está tu situación delante de Él. Tal vez no lo plantees de esta manera, puede suceder algo que tengas que hacer, ¿no? Muchas veces podemos estar justificándonos delante de Dios. No te justifiques delante de Dios, porque Dios conoce tu corazón. La pregunta es, y quiero que pongas atención, ¿cuál es la base para creer que tú estás listo para ir delante de Dios? Si hoy murieras, ¿estás preparado para estar delante de Él? Mucha gente dice, necesito prepararme. No, perdóname. Nunca vamos a estar preparados para llegar al cielo. Cuando le comparto a la gente y dices que primero deja que arregle algunos asuntos, no necesitas arreglar nada, amigo. No vas a poder arreglar absolutamente nada antes de entregarle mi vida a Cristo. Perdóname, pero no. La decisión la tienes que tomar. Es una decisión personal. Tú no sabes cuándo vas a morir. Dios sí sabe, porque Dios marcó tu fecha de nacimiento y al momento de marcar tu fecha de nacimiento también marcó tu fecha de muerte. Dios sabe cuándo vas a morir. Entonces, esa es la diferencia. Si tú abres el periódico hoy, te vas a dar cuenta que han muerto niños, jóvenes, adolescentes, adultos y ancianos. No hay una edad como tal para que vayas a morir. Así que
¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Comenzaste a pensar todo lo bueno que has hecho? ¿O todas las personas que has ayudado? ¿O la clase de vida que has tenido? ¿Que nunca has estado preso porque siempre nos estamos comparando con la gente que está en la cárcel? ¿Y nunca has cometido ningún delito? Mira, eso no es la base para que Dios te acepte en el cielo. No es la manera. No es lo que hayamos hecho. No fue lo que hizo Nicodemo siendo un fariseo religioso, sino simplemente le dijo, tienes que nacer de nuevo. Todo el mundo, sea quien sea, todos tienen que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Lo crean o no lo crean. Un primo me decía, perdóname, ¿estás condenando a toda nuestra familia por el hecho de decirme que tenemos que creer en Jesucristo? No, yo no estoy condenando a nadie, le dije. Yo lo único que estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. O le crees a la palabra de Dios o no le crees a la palabra de Dios. Oye, ¿dónde están mis seres queridos que han fallecido? No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero te digo una cosa, Dios se atravesó a sus vidas. Eso me queda muy claro. Porque nadie va a partir de este mundo sin haber escuchado la salvación, sin haber escuchado lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo en esa cruz. Es más, vivimos en el año 2024 después de Cristo. Como quien dice, todo el mundo ha escuchado hablar de lo que sucedió hace 2000 años. Así que, ¿estás listo o no estás listo? Y lo único que nos prepara para poder estar listos es haberle entregado nuestra vida a Jesucristo. Es lo que nos prepara. ¿Por qué razón? Porque Él sabe cuándo vamos a partir. En ninguna parte de la Biblia habla de nuestras buenas obras, ¿sabes? En ninguna parte. Al contrario, dice que nuestras obras son, sin Cristo, son trapos de inmundicia. Como quien dice, para Dios no sirven para nada. La Biblia dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por ahí. ¿Sino por qué? Por su misericordia. ¿Sabes por qué estamos aquí todavía? Por la misericordia de Dios. Si el mundo está como está, no es por culpa de Dios, es por culpa del hombre. Pero la misericordia de Dios hace que extiende para que el hombre no se aniquile. Hoy estamos escuchando de que viene una tercera guerra mundial. Hoy Putin amenazó de que si la OTAN entra a Ucrania, él va a sacar sus bombas, sus misiles atómicos. Y mandó exactamente los misiles que van a caer en Estados Unidos. Porque tú dirás, bueno, estamos muy lejos. No, estamos muy cerca. Porque uno de sus misiles va a caer en Texas. Y eso es frontera de México. Otro de los misiles va a caer en Houston. Otro de los misiles va a caer en San Francisco. Otro en Nueva York y otro en Washington. Entonces, de que nos afecta, nos afecta. Entonces, no digas que no nos afecta. Así que, fíjate lo que dice Juan 3:3. Y mi hijo lo quiere leer. Me decía, papá, yo quiero leer la palabra. Ah, pues qué padre, Joel. Vamos a leer la Biblia. Entonces, ahora sí que leo Juan 3:3, hijo. Fuerte. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Está claro. ¿Qué lo dice? La palabra de Dios. ¿Qué lo dice? La Biblia. Nuestra relación con Dios antes de nacer de nuevo éramos enemigos de la fe. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque teníamos una vida distante. Porque no existía una relación. O estábamos a su favor o estábamos en su contra. Y si vivimos en pecado, estamos en contra del reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, hay un cambio, tanto en nuestra mente, tanto en nuestra relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque queremos aprender más de Él, queremos saber más de Él, queremos conocerlo más de Él. ¿Y cómo es? A través de la palabra. Ayer platicaba con otra persona que me decía, es que ya leí 2 veces la palabra de Dios. Es más, no 3 veces. Le digo, ay, ¿crees que con eso fue suficiente? Perdóname, es para toda tu vida. ¿Cómo puedes decir que ya leíste la Biblia 3 veces y ya con eso va más que suficiente? Y entonces le puedo, claro, no, no lo hice, pero le pude haber hecho preguntas, ¿verdad? Pero en ese momento ese no es el propósito. El propósito es realmente es una relación personal, es para toda tu vida. Cuando nacemos de nuevo hay un cambio en nuestra relación con Dios, ¿sí? ¿Por qué?
porque o le creemos o no. No hay una senda neutral. A veces la gente piensa que hay una senda neutral. No, no es así. O caminamos por la senda de Dios o caminamos por la senda del mundo. Tú decides por cuál caminar. O vemos que realmente hay en Él ese amor hacia nosotros para poder ser transformados y cambiados, o simplemente no. En segundo lugar, hay un cambio en nuestra posición. Antes estábamos separados de Dios y estábamos separados de Cristo. Pero al nacer de nuevo, termina esa separación. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios habla de una comunión, es una común unión entre dos personas. Entre tú y Dios. No entre varias personas. Es entre tú y Dios. Y fíjate lo que dice Juan 16, 8 al 11. ¿Lo quieres leer, por favor, Jesús? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás ya ha sido juzgado. ¿Qué hizo Jesucristo? Venció a la muerte, dice la palabra de Dios. Él venció a la muerte. O sea, somos parte del reino de Dios, somos hijos de Dios. Y nuestros nombres, fíjate que es lo más maravilloso, nuestros nombres van a estar escritos en el libro de la vida. Porque eso hace Dios cuando tú lo aceptaste. ¿Y sabes con qué lo graba? Con la sangre de Cristo. Todos los nombres de las personas que nacen están escritos en ese libro. Pero cuando la persona muere sin haber aceptado a Cristo, dice la Biblia que su nombre es borrado. Ya no puede estar en el libro de la vida. La única manera para que tu nombre esté grabado en ese libro es reconociéndolo a Él. Y Dios lo hace con la sangre de Cristo. Esa es la única manera. No por un tiempo, sino para siempre. La salvación no se pierde, quiero que lo sepas. No se pierde. ¿Por qué? Porque muchas personas creen o pueden tomar su vida, entregarle su vida a Cristo y querer volver a tomar su vida en sus manos. Pero la Biblia dice que primero tiene que haber frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, eso de que eres salvo, te estás cotorreando hasta a ti mismo. ¿Por qué razón? Porque nunca le has entregado tu vida a Cristo. Mira, la gente ya conoce hasta el idioma para acabar pronto. He escuchado gente que me ha dicho, sí, sí, ya sé, tengo que entregarle mi vida a Cristo y abrir la puerta de mi corazón. Sí, pero no es por ahí. No es de esa manera. Mucha gente cree que es salva y no lo es. Lo importante es que tú tengas la seguridad, porque eso está en tu corazón. No puedes engañar a Dios. Y la conciencia te va a hacer ver claramente si verdaderamente existe esa relación o no. Tal vez apagues al espíritu en el momento de pecar, porque eso es lo que haces cuando pecas. Pero no significa que salga de ti. Al pecar contra Dios después de ser salvo, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a convencer de pecado, claro. Te va a hacer ver claramente que estás mal y nos va a mostrar la verdad. Y no nomás eso, nos hace sentir mal. Es más, cambia tu actitud, cambia tu rostro. Dios hermosea el rostro. La Biblia dice que cuando tú realmente te apartas de Él, dice, tu rostro testifica contra ti. ¿Por qué? Vuelves a tener el rostro de amargura, de temor, de angustia, de resentimiento, que si vuelves a tu rostro natural. Eso es lo que hace. Y luego dice que hay un cambio de actitud, y lo dice Pablo a la iglesia de los Corintios, le dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque somos la novia de Él. Por eso habla de las arras del Espíritu. No podemos ser salvos sin que haya un cambio de actitud. Algo que sucede cuando nacemos de nuevo, ocurre lo siguiente, el Espíritu Santo cambia nuestra actitud y cambia nuestra mente. Eso es lo que hace. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de hablar. Claro que lo hace. Y luego, un cambio a nuestro destino, porque sabemos dónde va a ser nuestro destino. Mientras más nos acerquemos a nuestro destino, más vale que estemos seguros. ¿Por qué? Porque van pasando los años, van pasando los años, y un día vas a partir. Escucha lo que dice Juan 5:24.
No, este no es Apocalipsis. Te lo voy a leer yo. Fíjate lo que dijo. ¿Lo quieres leer, Liz? Juan 5:24. Fíjate lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Fíjate, la estás escuchando hoy. El que oye mi palabra y cree el que me envió, la estás escuchando hoy. Y dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. así es, ha pasado de muerte a vida. Piensa en esto, cuando la persona rechaza a Jesucristo como el único camino y no lo acepta en su corazón, fíjate lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjate, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿A dónde? Al infierno. Piensa cuán maravilloso es Dios. No solo nos salvó, no solo hemos nacido de nuevo. Dios quiere que estemos seguros el resto de nuestra vida. Tienes que tener la seguridad de que le has entregado tu vida a Cristo, que has nacido de nuevo. Si el Espíritu de Dios está en tu corazón, es para sellarte y asegurarte de que eres hijo de Dios. La Biblia dice claramente en el libro de Juan, dice claramente que Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que hace. En ese momento no la teníamos, no había la potestad de que fuéramos sus hijos. Y claro que en ese momento nos va a dar la sabiduría, la guía, la dirección. ¿Para qué? Para saber cómo vivir una vida cristiana correctamente delante de los ojos de Dios. Si vives en pecado, o si sigues viviendo en pecado, nunca has sido salvo. No puedes seguir pecando y diciendo que eres salvo. Es ilógico. Si sabes que no has nacido de nuevo, ¿sí? Si no estás seguro, sea lo que sea, tú tienes que resolver ese problema hoy. No mañana, hoy. Dice la Biblia claramente, y si hoy escuchas su voz, no endurezcáis tu corazón, no lo endurezcas. Muchas veces la gente endurece su corazón y no quiere entregarle su vida y trae una lucha interna de no querer entregarle su vida a Cristo. ¿Por qué razón? Porque es entre tú y Él. Nada es más importante que tu relación con Dios. Nada es más importante tener la seguridad de que cuando vas a morir, vas a estar delante de Él. Eso es lo único que importa. ¿Por qué? Porque a Dios le importas. Mientras vivas, a Dios le importas. La misericordia de Dios termina cuando tú te mueres. ¿Por qué razón? Dios ya no puede hacer absolutamente nada. Tienes que escuchar la verdad. Estás escuchando la verdad. Tienes que pedirle a Dios en oración que realmente te perdone, porque es personal. Yo puedo llevarte en una oración, pero no lo que yo te diga con mis palabras, es personal, es lo que está en tu corazón. Tú tienes que decirle, Señor, me entrego a ti, de la manera en la que estoy, me entrego a ti. Y quiero estar seguro de que realmente soy hijo tuyo. Porque si no tienes la seguridad de haber nacido de nuevo, no tienes la seguridad de nada. No hay nada que puedes tener seguro en esta vida. No hay nada seguro en esta vida. Así que Dios lo único que quiere hacerte ver con esto es que cómo estás tú delante de Él. Dios quiere realmente que nazcas de nuevo. Dios quiere grabar tu nombre en ese libro de la vida. Dios quiere salvarte. Pero la decisión es tuya, porque es personal. Y voy a terminar con esta plática en una oración. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, porque esta mañana he entendido claramente ese sacrificio que tú hiciste con tu Hijo, Señor, al verlo puesto en esa cruz por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque en esta enseñanza y con la vida de Nicodemo, Señor, con un hombre religioso que quería vivir correctamente, Padre, nos haces ver claramente que nadie puede estar delante de ti si no es justo delante de tus ojos haber aceptado a Cristo en su corazón. Es la única manera de volver a nacer. Todos necesitamos nacer de nuevo, Padre. Y hoy te pido, Señor, que si hay alguien que está escuchando este mensaje, que se dé cuenta claramente cómo está su situación delante de ti. Él es el único que puede realmente entender lo que está pasando entre tú y él. Y por eso te pido, Señor,
que el hombre no sea insensato, sino al revés, sensato, al darse cuenta, Padre, que un día vamos a morir. Gracias por esta enseñanza, gracias por esto que tú nos has compartido el día de hoy y pues te pedimos, Señor, que pues esto realmente haya movido nuestro corazón a entender lo que significa el nacer de nuevo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.